Listo. Alguien que me diga, hola. Hola. Hola, hola. Sí, ahí está. Listo. Bueno. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bueno. Este manual, ayer estaba comentando a Regis que es un manual que está muy bueno porque son laminillas virtuales, ¿verdad? Si ustedes quieren explorar más acerca, por ejemplo, incluso ahorita que estamos en la virtualidad y a ustedes les gustaría ver como láminas incluso de sangre, ¿verdad? O sea, como frotes periféricos. Entonces también existen dentro de ese mismo manual para que puedan como revisarlos y, y darle una ojeada. Se me va a unir mi teléfono porque si veo si tienen alguna. Listo. Listo. Por ejemplo, digamos aquí dice sangre y entonces esa es una tinción de Wright y entonces yo vengo y le puedo dar aquí abrir un vínculo de nueva pestaña. No, perdón. Le voy a abrir en nueva pestaña y me va a desplegar la laminilla, que va a ser una laminilla virtual. Y entonces, por ejemplo, esta es una laminilla virtual. Miren. Y aquí pueden encontrar, como si fuera un frote, digamos, ¿verdad? La vean estos. Este es un linfocito, este es un linfocito. Este pareciera ser un neo, neutro, neutro, un neutro, un linfo, un linfo, un linfo, un linfo, y así. Linfocito, neutro. Entonces ahí pueden ir viendo y incluso pueden ir como haciendo conteos o ir más o menos. Miren este eo, qué bonito. Bien rojito. Y está como lobulado y tiene sus gránulos rojizos, ¿verdad? Esto es un eosinófilo. Esto que está aquí es un mono. Y así. O sea, pueden ir como repasando en este manual. Pero en el manual de dicho hay de todo, ¿verdad? O sea, pueden haber como hay de sangre, hay también de cualquier otro sistema, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber digamos, páncreas, digamos. Entonces, páncreas y le damos aquí para acá y me va a salir una laminilla histológica del páncreas, por ejemplo. Y entonces yo ya puedo venir y acercarme un poco más y ya me van a salir las células. ¿Ve? Estos que están aquí son islotes, así se le conocen al tejido pancreático cuando se agrupan como en pedazos, por así decirlo, se le conocen como islotes. Entonces los islotes generalmente dan ya sea insulina en los islotes betas y los gamma y los alfa, perdón, glucagón. Pero, pero vean las células, o sea, están bien teñidas, su núcleo bien grande, su citoplasma está bien basófilo, ¿verdad? Porque están constantemente produciendo proteína, ¿verdad? Por la insulina y el glucagón. En fin, esos son adipocitos, porque no se tiñen, ¿verdad? Eso sí les confieren energía. En fin, es un recurso que espero pues puedan aprovechar en este paso. Bueno, vamos a iniciar entonces recapitulando lo que es
la parte de la eritropoiesis. Habíamos hablado de que el eritrocito ya maduro, entonces tiene una capa, es como que se fuera bicóncavo, ¿verdad? Tiene esta porción de acá que es más delgada, que le permite o le confiere esa capacidad al eritrocito de poder doblarse y poder pasar prácticamente por los vasos sanguíneos más pequeños sin romperse. Habíamos hablado entonces que de aquí, que estas porciones para acá, nosotros las íbamos a conocer como blastos, y de aquí para acá ya los íbamos a conocer como los precursores hematopoyéticos, ya de la línea a la que van a dar origen, en este caso a los eritrocitos, ¿verdad? Estos de aquí yo no los puedo diferenciar, en el microscopio yo los voy a ver a todos como que si fueran blastos, y así los voy a reportar como blastos, y aquí ya voy a empezar yo a ver, por ejemplo, si hago un aspirado de médula ósea, ya voy a poder ver estas células, o si el paciente presenta una leucemia, también voy a poder verlas, pero estas no las puedo reportar como blastos, porque estos no son blastos. Estos son células que están inmaduras, pero que ya se diferenciaron a una línea, porque van a dar le van a dar origen a los eritrocitos, o sea, ya se diferenciaron y dijeron, nosotros vamos a dar eritrocitos, ahora tenemos que madurar como eritrocitos, ¿verdad? Y entonces, estos no han madurado, ya, estos posiblemente ya se hayan diferenciado, pero no han madurado lo suficiente. Entonces, digamos, este precursor mieloide, pues me va a dar un montón de cosas, me va a dar eritrocitos, me va a dar granulocitos como los eos, como los basófilos, como los neutros, como las plaquetas, como las células mastocíticas. O sea, aquí yo no puedo decir todavía qué va a ser cada uno, ¿verdad? Por eso yo les digo que son blastos. Y esos de aquí son células que son progenitoras, que son inmaduras. Y recordemos que los blastos son inmaduros, los blastos siempre van a ser inmaduros, pero no todas las células inmaduras van a ser blastos. Habíamos hablado un poquito acerca de cómo era la formación del eritrocito como tal, ¿verdad? Cómo se miraba esta célula que es el proeritroblasto, que se ve, ya vean cómo se ve su gránulo, perdón, su citoplasma de color azul, y su núcleo se ve grande, prominente y con una cromatina laxa. La cromatina laxa dijimos porque la cromatina estaba abierta a que pudieran entrar, por así decirlo, cualquier enzima o en cualquier momento en el material genético pudiera entrar para poder sintetizar la mayor cantidad de proteínas que necesite para ese momento este proeritroblasto. Entonces, a este punto la cromatina está abierta, es una cromatina laxa. Conforme, porque ahorita ya están diferenciadas, ahorita ya se fue a la línea del eritrocito, ¿verdad? Entonces ahorita ya están diferenciadas y esto es prácticamente aquí, en esta porción vamos a ver la maduración. Entonces, cuando ya dijimos que van a ser un eritrocito, empiezan con su primera fase siendo un eritroblasto o un proeritroblasto. Y vean, habíamos dicho que en la médula ósea el 1% y en sangre periférica el 0%, porque yo no debería de ver de manera normal esta cantidad de blastos en sangre periférica, o sea, del proeritroblasto. Después vean cómo se ve ya el eritroblasto basófilo, ya se ve como ya la cromatina se va condensando, ya no está tan laxa como aquí, ¿verdad? Aquí ya se va condensando, y vean, este recibe el nombre de eritroblasto basófilo. ¿Por qué? Porque se ve azulito, o sea, se ve azul completamente casi todo él, ¿verdad? Algunos podrían incluso confundirlo con un basófilo maduro, pero no. O sea, dependiendo de la distribución también en la médula ósea, yo puedo decir, este es un eritroblasto basófilo. Vean de nuevo, en la médula ósea del 1 al 4%, pero en sangre periférica el 0% yo no lo debería ver nunca. Después vean cómo se ve el eritroblasto policromático. Poli, mucho, cromático, color, o sea, tiene muchos colores. Y vean, se ven como pequeñas abultaciones de varios colores acá. Y si se dan cuenta, aquí el núcleo está céntrico, está al centro. Y conforme se va madurando, el núcleo se va yendo a la periferia, o sea, se va volviendo excéntrico. Y vean acá, aquí ya se está pegando prácticamente a la membrana, ¿verdad? Y entonces ya le pueden ver ustedes que en el núcleo la cromatina se vaya condensando y se va condensando por ciertas partes. Y estas partes es que le dan ese como tono de poli, o sea, de muchos colores, así le dicen, ¿verdad?
Y entonces vean de nuevo en la médula ósea del 10 al 20% y en sangre periférica el 0%. Nunca debería yo encontrarlo en sangre periférica. Después venimos a la parte del eritroblasto ortocromático, que es prácticamente ya el eritrocito, ya en su forma que ya casi va a ser un eritrocito maduro, y entonces vean, pero todavía tiene núcleo, ¿verdad? Y entonces el núcleo ya está más condensado y ya se le conoce como ortocromático eritroblasto. ¿Por qué ortocromático? Porque ya es el mismo color en todo el núcleo, y este sí no hay pierde, porque vean el núcleo, el citoplasma es un citoplasma de color salmón, el núcleo de color morado, ya casi pegándole azul, y ya está pegado a la membrana, ya para después expulsarlo y que se convierta en un eritrocito completo. En la médula ósea del 5 al 10%, y aunque sea esta célula sea una célula ya madura, porque ya está madurándose, pero no es lo suficientemente madura como para poder salir. Y es que no sé si ustedes se recuerdan de que cuando nosotros vimos en el vaso sanguíneo tenía células, ¿verdad? Células endoteliales. Y habían también células adventicias. Bueno, estas células servían como que si fueran puertas, digamos. Si el eritroblasto ortocromático intenta pasar por acá con el núcleo, no va a poder pasar y se va a romper. Y entonces si se rompe va a haber una hemólisis a nivel medular. ¿Por qué? Porque yo necesito, este es como que el primer esfuerzo que tiene que hacer, por así decirlo, el eritrocito. Una vez el eritrocito pierda el núcleo, él tiene que tener la capacidad de poder deformarse y pasar entre las células. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir, con esto el cuerpo evalúa si el eritrocito está lo suficientemente capaz para ser flexible y poder pasar por los vasos sanguíneos periféricos más pequeños. Si no, ¿para qué pasa? Si no, mejor que se muera ahí adentro. Pero lo que yo necesito es saber si el eritrocito es capaz de deformarse y poder pasar por espacios pequeños. Y eso lo hace pasando por las células, por el tejido capilar, ¿verdad? O sea, por las células adventicias, o más bien por lo que son las células del tejido como tal, ¿verdad? Después dijimos que ya cuando salen a circulación sistémica, el eritrocito ya sale el eritrocito, sale un poquito inmaduro, se le conoce como reticulocito. Y el reticulocito, ustedes van a hacer esa prueba cuando ya estén yo creo que no la hacen en EMA, en el curso de EMA, pero sí lo hacen en la práctica de hematología de EDC. Y la profesora de EDC de EMA, de la UCLIP, les va a enseñar y les va a explicar lo que son los reticulocitos. Y de hecho, los reticulocitos nos sirven muchas veces para poder clasificar las anemias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, los eritrocitos maduros, ahí les voy a dibujar un circulito aquí. Los eritrocitos maduros empiezan a destruirse por una hemólisis autoinmune, por ejemplo, o porque el paciente tiene algún derrame, o tiene algún sangrado, entonces está sacando constantemente, o sea, está perdiendo sangre. Entonces la médula ósea responde, por así decirlo, a ese estímulo de la pérdida sanguínea. ¿Y cómo lo hace? Pues intentando trabajar. La médula ósea puede llevar a una producción de hasta 8 veces mayor cuando se requiere. Eso quiere decir que ella se puede poner a trabajar hasta 8 veces más si el cuerpo necesita el suministro de sangre. Pero obviamente no va a sacar eritrocitos maduros, va a sacar reticulocitos. Entonces, nosotros podemos ver en un paciente que tenga una anemia autoinmune, o sea, una anemia en donde se destruye una anemia autoinmune con una hemólisis autoinmune, o sea, hemólisis quiere decir destrucción de los eritrocitos, autoinmune, porque yo genero anticuerpos propios contra los eritrocitos. Entonces, esto me va a llevar a que la médula ósea detecte esa destrucción y empiece a sacar eritrocitos inmaduros. Tampoco va a sacar el eritroblasto ortocromático, pero sí va a sacar cantidad elevadas de reticulocitos. Entonces yo puedo ver que en un paciente con anemias así pronunciadas, los reticulocitos se van a elevar y
y los eritrocitos maduros van a caer. ¿Por qué? Porque van a empezar a salir de médula ósea estos reticulocitos, que también tienen la función de la hemoglobina. Lo que pasa es que los reticulocitos muchas veces todavía les cuesta pasar por procesos sanguíneos pequeños, ¿verdad? No están tan maduros como un eritrocito completo. Pero la prueba de reticulocitos es una prueba muy importante que se debería, de hecho, agregarse en los perfiles de hematología de los laboratorios. Pero no todos los laboratorios tienen la capacidad económica, por así decirlo, ni tampoco como que la gana o no tienen como esa visión de entregar una hematología con reticulocitos, ¿verdad? Aparte que el médico no los conoce mucho. El médico no sabe muchas veces para qué sirven los reticulocitos. De hecho, los médicos muy pocas veces saben clasificar anemias. Las anemias, yo diría que las anemias incluso son más difíciles de clasificarlas que las leucemias, ¿verdad? Porque por lo menos en las leucemias, cuando un paciente tiene leucemia, yo le puedo mandar a hacer citometría de flujo, le puedo hacer pruebas de biología molecular, marcaje inmunofenotípico, le puedo mandar a hacer genética, o sea, para ver cuál es como la mutación y después en base a eso yo poder decirle y darle al paciente, bueno, usted tiene una leucemia, por ejemplo, una leucemia mieloide aguda de tipo M7, o M6, M5, M3, M2, bueno. Pero eso ya se hace por pruebas de laboratorio especializadas, pero las anemias las tienen que ver, o sea, tienen que ver al paciente, tienen que saber si el paciente de verdad tiene una anemia, qué está causando esa anemia, cómo la clasifico en base a los índices eritrocitarios, ¿verdad? Entonces, el médico realmente no lo hace, no sabe tampoco cómo hacerlo, o si lo sabe muy vago, porque ellos no reciben una clase completa de hematología, ¿verdad? Entonces, los reticulocitos, si yo le muestro a un médico los reticulocitos, se va a quedar así como, bueno, sí, los retis, ¿pero qué? ¿Y eso qué? No le ven como la valoración clínica, y sí tiene importancia clínica. Y tiene bastante importancia clínica. Al menos en el hospital donde yo estaba, por ejemplo, en Unicar, la hematología se daba siempre con reticulocitos, y los retis, porque le decíamos retis, a las pruebas de retis nos daba cómo iba respondiendo el paciente, por ejemplo, porque ellos tenían cirugías de corazón abierto, entonces ellos perdían bastante sangre. Entonces nosotros teníamos que ir viendo, por ejemplo, le sacábamos sangre a los pacientes durante su estadía hospitalaria, le sacaban sangre de hematología cada día, digamos que estaba 5 días, entonces teníamos que empezar a ver cómo iban los reticulocitos. Si los reticulocitos iban disminuyendo, significaba entonces que la médula ósea iba respondiendo de manera correcta a la formación de eritrocitos. Porque al principio, cuando salían de sala, los reticulocitos elevadísimos, ¿verdad? Salían elevados, pero conforme iba pasando el tiempo, la médula ósea empezaba como a producir esa mayor cantidad de eritrocitos y entonces empezaban a disminuir los retis. Y entonces vean, los reticulocitos en sangre, en médula ósea, 1%, yo diría que incluso podría ser menos del 1%. Y en sangre periférica, en condiciones normales, yo voy a tener de 0.5 a 2. ¿Por qué? Porque después los reticulocitos solitos ellos, después de 2 a 3 días en sangre periférica, se convierten en un eritrocito normal. Y los eritrocitos pues normales, ya hablamos de sus funciones, y en la médula ósea, pues los eritrocitos, no voy a encontrar yo eritrocitos porque son células maduras, ya no necesito que estén en la médula ósea, sino que necesito que estén en sangre periférica. Ahora vamos a hablar de la hemoglobina, pero antes de eso, ¿tienen alguna pregunta con esto? No. ¿Todo claro? Clarinete. Sí, todo claro. Bien. Permítanme. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la hemoglobina. Vamos a hablar de la hemoglobina, del grupo hierro y los índices eritrocitarios, porque es obviamente importante entenderlo para qué sirve cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, la hemoglobina realmente es una proteína compleja, ¿verdad? Está presente en los eritrocitos y cuya función principal es el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y el retorno de dióxido de carbono, o sea, CO2, hacia los pulmones.
El metabolismo de la hemoglobina comprende pues 3 etapas fundamentales. Número 1, la síntesis. Número 2, la función y su regulación. 3, la degradación y cómo se elimina, porque no siempre voy a tener esa misma hemoglobina siempre circulando, o sea, siempre va a haber un momento en donde se va a degradar y se tiene que eliminar y luego se tiene que volver a hacer nueva hemoglobina. Y que pues cada una ocurre en sitios específicos y tiene una gran relevancia clínica en la porción en donde se vaya a formar. La síntesis de la hemoglobina pues ocurre principalmente en los precursores eritroides de la médula ósea, o sea, en los eritroblastos y en los reticulocitos. Los componentes de la hemoglobina están formadas por dos. Está formada por lo que es la globina, que son cadenas proteínicas alfa, beta, gamma y épsilon, y está formada también por un grupo hemo, que es la estructura que contiene hierro ferroso, o sea, hierro F2+. Acá les muestro, por ejemplo, la síntesis del grupo hemo, ¿verdad? La síntesis del grupo hemo, la verdad es que es algo compleja. Primero, la síntesis del hemo ocurre en 2 compartimientos celulares, en la mitocondria y también en el citosol. Si se pueden ver acá, está la mitocondria y está el citosol, ¿verdad? Y vean, una cierta parte cuando inicia la mitocondria, sale de la mitocondria en el citosol hace una parte y luego se vuelve a meter a la mitocondria y en la mitocondria pues vuelve a madurarse, ¿verdad? O sea, se da como que en esos 2 compartimientos celulares, se da tanto en la mitocondria como en el citoplasma. Bueno, las etapas claves de todo esto es que primero una succinilcoenzima A, que es esta parte de acá, se va a unir a una glicina y esta va a formar lo que se le llama como el ALA, que se le dice ácido amino no sé qué, pero se le dice ALA. Después del ALA, pues por una enzima que se llama la ALA sintetasa, sale a lo que es el citosol, o sea, se transporta por un transportador. Y esta, pues, inicia la formación de lo que se conoce como lo que es el porfobilinógeno. Porfobilinógeno. Así se le conoce a esta porción. Después del porfobilinógeno se va a unir y se va a crear lo que es el uroporfobilinógeno, que es esta porción de acá, que se le conoce como el uroporfirinógeno de 3. Esta porción de acá. O sea, los nombres sí son como algo complejos. A mí todavía me cuesta como pronunciarlos. Después existe a la conversión de la protoporfirina. La protoporfirina es una parte madura que se encuentra prácticamente en lo que es la mitocondria. Pero miren, entonces, primero, por la fusión de una succinilcoenzima A más una glicina, se convierte en el ácido aminolebulónico. Ahí está, ácido aminolebulónico. El ácido aminolebulónico, que es ALA, sintetizado por la ALA sintetasa, sale lo que es el citosol por un transportador, se convierte en lo que es el porfobilinógeno, y luego el porfobilinógeno se va a convertir en uroporfobilinógeno 3. Este va a entrar nuevamente por lo que es otro transportador, y este transportador, el encargado o lo que va a hacer es que este transportador le va a conferir o le va a donar el hierro, la inserción del hierro. ¿Por qué? Porque el hierro, no sé si ustedes ya llevaron, bueno, no creo, es que, vamos a ver, Bioqui 1, la Bioqui 2, en la Bioqui 2, ustedes van a ver de que aquí hay unas enzimas que se llaman las citocromo P450, y esas están ricas en hierro. Entonces las P450 o la citocromo P450 lo que va a hacer, que es esta CPO2 de acá, lo que le va a hacer es que le va a otorgar hierro a este anillo para que pueda irse uniendo, para que haya una inserción del hierro en el grupo hemo, ¿verdad? Entonces, cuando ya entra el grupo hemo, entra primero siendo una porción inmadura, que se le conoce como el coproporfobilinógeno. Después se va volviendo y se va a madurar hasta volverse una protoporfirina 9. La protoporfirina 9, entonces ya unida al hierro, se le conoce como el grupo hemo.
O sea, la protoporfirina, que es esta parte de acá, la protoporfirina es esta porción de aquí, unida al hierro, se le conoce como el grupo hemo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, la inserción de hierro se da obviamente en la mitocondria. Y después de eso, pero obviamente yo no puedo sacar esto a circulación sanguínea. ¿Por qué? Número uno, si yo saco el hierro de esta forma, el hierro en sangre se va a oxidar. ¿Por qué? Por el agua o por el oxígeno que pueda haber circulando. Entonces yo necesito proteger al grupo hemo. Otra vez, el grupo hemo está formado por lo que es la protoporfirina y el hierro, ¿verdad? Ese es el grupo hemo. Yo necesito cubrir, o sea, yo necesito como salvar y proteger, por así decirlo, al grupo hemo. ¿Y cómo lo cubro? Entonces lo voy a cubrir con la que son las globulinas o la que son proteínas. Vean, acá les muestro eh, una, un anillo, por así decirlo, de lo que es el, ay, ¿cómo se llama esto? El grupo hemo, ¿verdad? El grupo hemo, pues si lo ven acá, tiene el hierro, de hecho, tiene que formar 6 enlaces. ¿Ustedes saben más o menos qué enlaces son los que se forman con el hierro? Bueno, para empezar, el hierro, ¿qué es lo que qué es? ¿Es un metal o qué es? Un metal. Exacto, es un metal. Y entonces, si se dan cuenta, la parte del hierro está aquí unida y ese se va a dar, y ese va a tener que tener 6 enlaces. Esos 6 enlaces lo que van a hacer es que van a mantener unido, por así decirlo, a lo que es la protoporfirina, que es la protoporfirina 9. Ahora, entonces, si se dan cuenta, el hierro aquí va a tener 4 enlaces. ¿A qué 4 enlaces está unido la protoporfirina? O sea, perdón, el hierro. Hola. ¿Aquí lo ven? O sea, ¿a qué átomos están unidos? Digamos. Aquí están, miren. Están A los de unidos nitrógeno. a los nitrógenos. Entonces están unidos ¿a cuántos? A 4 nitrógenos, ¿cierto? O sea, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, si se dan cuenta, el hierro está unido a 4 nitrógenos. Esos 4 nitrógenos, si se dan cuenta, están formando 4 anillos, que son estos anillos que están acá. ¿Los ven? Este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Ven a los 4 anillos. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. estos anillos se conocen como anillos pirrólicos. Estos anillos pirrólicos son 4. Si ustedes en el examen de hematología durante el semestre les preguntan, ¿la protoporfirina está unida por cuántos anillos de pirrólicos? Ustedes van a decir, bueno, ya me recordé que Andrés me dijo que están formados de 4. 4 anillos pirrólicos. Estos son los anillos pirrólicos. Anillo pirrólico, anillo pirrólico, anillo pirrólico y anillo pirrólico. O sea, está formado por 4 anillos pirrólicos. Cada anillo pirrólico contiene, pues, lo que son 4 átomos. 3 átomos de carbono y un nitrógeno. Ahora ustedes pueden decir, ¿cómo así? Tenemos uno acá, un átomo de nitrógeno, ¿verdad? Y 3 de carbono. 1, 2, 3. Ay, no tenemos 4. Ah, no, pero este es de la unión del otro. Entonces serían, está formado
por 3 carbonos, un nitrógeno, y el nitrógeno de cada anillo pues tiene un par de electrones libres, que es el que se va a unir a lo que es el hierro. El hierro en el centro del anillo pues se encuentra de forma ferrosa, o sea, F2, porque si se recuerdan el F3 es como se le conoce al F3, como férrico, ¿no? Y entonces los 4 enlaces con los nitrógenos de la protoporfirina en el plano hacen que se convierta en el grupo hemo. También, si se dan cuenta, la parte de acá del anillo de la protoporfirina tiene como varios grupos. Por ejemplo, este grupo que está acá, que ustedes que son expertos en orgánica, ¿qué grupo es este? Metilo. Si se dan cuenta, tiene grupos metilo, ¿verdad? ¿Y cuántos grupos metilos tiene? Cuatro. Muy bien, 4. Ahora bien, ¿cómo se le llaman a estos grupos que están aquí? También, ustedes que son expertos en orgánica. Alqueno, ¿no? Alqueno sí, pero se le conoce como otra forma en la forma IUPAC. Vinilos. ¿Cuántos vinilos tienen? Tienen 2, o sea, tienen 4 metilos, 2 vinilos, y ahora tienen esta porción de acá. Y si se dan cuenta son 2. Estas porciones se le llaman propionatos. ¿Por qué? Porque aquí tienen un carbono carbonilo. Y entonces y son 3 carbonos. Entonces es un carbono carbonilo unido a lo que es, unido al anillo, se le llaman propionatos. Entonces tienen 2 propionatos. Entonces, de nuevo, el anillo, o sea, la protoporfirina tiene un hierro. ¿Cómo se le llama este hierro? O sea, ¿en qué porción está en su forma? Ferroso. Correcto, está ferroso. Y está unido ¿a qué átomos? A los átomos de Nitrógeno. nitrógeno, muy bien. ¿Cuántos son esos átomos de nitrógeno? 4. 4, muy bien. ¿Y cómo se le llaman y esos átomos de nitrógeno están unidos prácticamente a 4 anillos? ¿Cómo se llaman esos anillos? Pirrolis. Pirrólicos, muy bien, anillos pirrólicos. ¿Y cuántos anillos pirrólicos son? 4. 4, muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuántos entonces grupos metilo voy a encontrar yo en toda la protoporfirina 9? Grupos metilos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 grupos metilo. Voy a encontrar 2 grupos vinilo y 2 grupos propionato. Entonces, ahora bien, les hago entonces yo unas preguntas para fijar conocimiento. ¿Cuántos son los nitrógenos a los que está unido entonces nuevamente el hierro? 4. 4, muy bien. ¿El hierro se presenta en su forma? Ferrosa. Ferrosa, muy bien. ¿Cómo se le llaman a los anillos en el que están unidos los nitrógenos? Pirrólicos. Pirrólicos, muy bien. Los anillos pirrólicos, ¿cuántos forman el grupo, la protoporfirina 9? 4. 4. ¿Cuántos metilos tengo yo en la estructura? 4. 4. ¿Cuántos grupos vinilos? 2. 2. ¿Y cuántos grupos propionatos? 2. 2. Muy bien. Ahora bien, ustedes podrán decir, Andrés, pero nos dijiste que el hierro tenía 6 enlaces, y ahorita me estás diciendo que tiene 4. Faltan 2. Bueno, entonces es que estos 2, porque aquí, si se dan cuenta, tienen 2, ¿verdad? Esto está unido aquí el hierro a los anillos pirrólicos y son 4 enlaces. Faltan 2. Uno va a servir para unirse a la cadena de globina, o sea, para amarrarse, por así decirlo, a la proteína y poder formar la hemoglobina. Y el otro
va a servir para poder unirse al oxígeno o al CO2. Eso quiere decir que solo este anillo de protoporfirina 9, que ya de hecho es el grupo hemo porque ya tiene el ion ferroso, solo esta porción de acá, si yo les dije que el faltante, uno de esos va a amarrar a la globina y el otro al oxígeno o al CO2, ¿cuántos entonces oxígenos, o sea, oxígeno molecular, puede unir solo un grupo hemo? ¿Uno? 1, correcto. Miren, entonces toda esta estructura grandota me va a unir únicamente a un O2. O sea, realmente es bastante grande la formación. O sea, si se dan cuenta, la formación del grupo hemo desde la protoporfirina 9, después de insertarle el ion ferroso para convertirse en el grupo hemo, es bastante grande. Y el aporte energético es bastante grande también. Entonces, ¿qué se necesita acá? Lo que pasa es que el oxígeno también es súper importante, ¿verdad? Y por eso es que yo necesito tener una estructura que sea lo suficientemente grande y lo suficientemente amplia para poder proteger al O2 cuando lo vaya a recibir en los pulmones. Y es que si se dan cuenta, si llega, por ejemplo, alguien que se quiera robar este O2, por ejemplo, y se lo quiera llevar, tiene que atravesarse todo esto. Tiene que atravesarse, por ejemplo, los grupos metilos, que los grupos metilos son grandes, o sea, de manera espectral, en el espectro espacio, el grupo metilo es grande. Y aparte que son grandes, están colocados en posiciones estratégicas. Y también de los grupos metilos están los grupos vinilos, o sea, lo que quiera que se necesite robar al hierro y al mismo tiempo al oxígeno, necesita atravesarte todo eso, ¿verdad? Entonces es una como adaptabilidad, por así decirlo, biológica de poder como aislar, por así decirlo, una molécula tan importante como lo es el oxígeno del ambiente externo. Aparte que de todo esto, yo tengo que también pensar, el hierro aquí, solo así también se me puede oxidar. Necesito cubrirlo, yo necesito cubrir el hierro, o sea, darle como una protección extra. Y esa protección son las cadenas de globina. Las cadenas de globina son proteína, o sea, obviamente globina, proteína, y como son proteína, ellas están prácticamente ancladas, por así decirlo, al grupo hemo. Las globinas pues tienen varias cadenas, como les había dicho, está la cadena alfa, beta, está la cadena gamma A, gamma B, la epsilon, la delta, la zeta, la teta, o sea, tienen todas estas porciones de las cadenas y el número de aminoácidos que también es muy similar. Miren, 141, 146, 146, 146, 146, 146, 141 y la teta que todavía no sabemos muy bien cuántos aminoácidos tiene. Pero vean, entonces, el grupo, vean que aquí está la globina, viene y está rodeando, por así decirlo, al grupo hemo, ¿verdad? Porque el grupo hemo tiene que, este grupo hemo que está aquí afuera, no puede salir así a circulación sistémica. Tiene que irse protegido como en una bolsita, y esa bolsita es esta globina, es esta porción prácticamente de la hemoglobina. O sea, la hemoglobina habíamos dicho al principio que estaba formada por una porción globínica, que es la porción proteica, y el grupo hemo. Entonces, las globinas que están acá, que ustedes las pueden ver acá, solo son estas pequeñas, estas como porciones redondas, ¿verdad? Que en donde se van a insertar los grupos hemo. Y ya, las globinas con el grupo hemo me van a dar entonces a mí la estructura completa de la hemoglobina. Y la hemoglobina puede salir a circulación sistémica ya como tal, con la función de acarrear O2 o CO2 dependiendo de la ubicación anatómica a donde se vaya a dirigir. Algo que no les dije de acá es que cuando alguna
de estas estructuras falla, por ejemplo, que no sé, que no exista esta enzima, o no exista esta enzima, o no exista esta enzima, los pacientes pueden tener lo que son porfirias, así se le llaman a esas enfermedades, porfirias. Entonces los pacientes no tienen la capacidad de poder producir grupos hemo, y entonces, bueno, producir realmente la protoporfirina 9, y entonces a eso se le llaman unas porfirias, y los pacientes realmente, esos pacientes pues no duran mucho, ¿verdad? Mueren, porque obviamente necesitamos tener protoporfirina 9 para poder insertarle el hierro, hacer el grupo hemo, después insertarle la hemoglobina, las cadenas globínicas, y que se vaya a la hemoglobina. ¿Preguntas? Por ahora no. ¿Todo bien? ¿No se confundieron? ¿Seguros? No, todo bien. Bueno. Ay. ¿Qué dice? Bueno, ahora vean cómo está entonces el grupo hemo. Vean cómo está entonces la hemoglobina, o sea, las partes de la globina, ¿verdad? Esa es una cadena alfa 1, alfa 2, y vean, estas cadenas que están aquí están unidas, por así decirlo, y aquí está insertado el grupo hemo. Miren, y aquí también está insertado el grupo hemo. Entonces, ahora bien, les pregunto, dijimos, el grupo hemo, ¿cuál es el tipo de hierro? ¿Cuál es la presentación de hierro que presenta? Ferroso. Ferroso, muy bien. ¿Unidos a cuántos anillos pirrólicos? 4. 4. 4. Bueno, entonces si yo les digo, en una molécula de hemoglobina, ¿cuántos anillos pirrólicos tendrían que haber? 4. Contemos, serían 4, 4, 4, 4. ¿Cuántos son? 16. 16 anillos pirrólicos. Ahora yo les había dicho, el hierro, ¿cuántos iones de hierro voy a tener entonces en una cadena de hemoglobina? Solo en una. Ay. ¿Cuántos hierros? 1. ¿En una hemoglobina? Si este es un grupo hemo, este es un grupo hemo, este es un grupo hemo, y este es un grupo hemo, y cada grupo hemo tiene un hierro, ¿cuántos hierros voy a tener yo en cada hemoglobina? 4. 4, muy bien. Y dijimos que el hierro formaba ¿cuántos enlaces? 6, ¿verdad? 4 de ellos se unían a los anillos pirrólicos, ¿cierto? Faltaban 2. El otro se unía a lo que es la parte globínica. Y el otro restante al O2, o sea, al oxígeno. Quiere decir que ¿cuántos oxígenos puede acarrear una molécula de hemoglobina? 1. Una molécula de hemoglobina. Ah, no, 4. 4. ¿Por qué? Porque cada grupo hemo, o sea, vean, este es un grupo hemo, ¿verdad? Y este grupo hemo, este solo es un grupo hemo. Este grupo hemo, aquí están metidos 1, 2, 3, 4. Entonces, todas las características que nosotros describimos de este grupo hemo, aquí tienen que ir multiplicadas por 4, porque hay 4 grupos hemo. Entonces, quiere decir que en cada grupo hemo va a acarrear una molécula de O2. O2 acá, O2 acá y O2 acá. Entonces, acarrea 4 moléculas de oxígeno, una sola molécula de hemoglobina. Todo esto de acá es una molécula de hemoglobina. ¿Por qué? Porque tiene
las 4 subunidades de las globinas unidas a sus grupos hemo, y entonces todo esto es una molécula de hemoglobina, como lo vimos aquí. Si se dan cuenta, aquí hay 4 hemos, y entonces como hay 4 hemos y hay 4 porciones de globina, aquí también 4 globinas, 4 hemos, y entonces tenemos 4 iones ferrosos, y esos iones ferrosos están unidos cada uno a anillos pirrólicos, que serían en total 16 en toda esta porción de la hemoglobina. Cada anillo ferroso, cada ion ferroso se puede unir a un oxígeno, siendo un total de 4 oxígenos que puede acarrear la molécula de hemoglobina como tal. Ahora bien, ¿cuántos CO2? Los mismos. O sea, como se puede llevar 4 oxígenos, se puede llevar 4 CO2. ¿Ahí les quedó claro? Sí, no, tal vez. Bueno, espero que sí. Ahora, miren. Esta parte de la hemoglobina, cuando se destruye, porque habíamos dicho que había una parte donde se elimina, ¿cierto? O sea, habíamos hablado que había la síntesis, esta es la función, y vamos a hablar de la degradación y de la eliminación de la misma, ¿verdad? La hemoglobina, pues como tal, se degrada, por así decirlo, por la destrucción eritrocitaria. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que en algún momento los eritrocitos iban pasando por varios tejidos y los tejidos como que iban quitando membrana y se iban rompiendo, ¿verdad? Este tejido, ¿se recuerdan dónde era? Que, adelante. ¿No? Que les había dicho que en el vaso, correcto. El eritrocito iba pasando durante esos 120 días que iba circulando en sangre. Cada vez que pasaba por el vaso le iba quitando un poquito de membrana, le iba quitando un poquito de membrana, le iba quitando un poquito de membrana, hasta que el eritrocito se volviera rígido y se destruyera. Pero también puede suceder también en lo que es en el hígado y también en la médula ósea. ¿Por qué? Porque ahí hay macrófagos que le van quitando también parte de la membrana. A esos tejidos que sirven, por así decirlo, para la regulación de la destrucción de los eritrocitos, se le llama el sistema reticuloendotelial. El sistema reticuloendotelial, que se le conoce al vaso, al hígado y a la médula ósea, se le conocen así porque ellos están, o sea, retículo de la manera de los eritrocitos, endotelial porque le van quitando el endotelio, o sea, del endotelio van pasando y le van quitando membrana al eritrocito. Entonces así, por eso se llaman, por eso se le llama sistema retículo endotelial. Y entonces la hemoglobina, como habíamos dicho, está formada por lo que es la cadena de globina y el grupo hemo. Pues la porción globina, cuando se destruye, esa se vuelve a reciclar porque son aminoácidos. Y los aminoácidos se reciclan. Pero ¿qué pasa con el grupo hemo? Porque el grupo hemo, si se dan cuenta, no son aminoácidos. El grupo hemo es una molécula química, ¿verdad? Una molécula química que no representa un aminoácido como tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesito yo? ¿O qué sucede con el grupo hemo? Bueno, el grupo hemo lo que pasa es que se convierte en lo que es biliverdina por medio de una enzima que se llama la hemoxigenasa, ¿verdad? Esto es en los tejidos donde se destruyen los eritrocitos, que de nuevo es el vaso, el hígado y la médula ósea. La biliverdina, esa se pasa de manera inmediata, o sea, la biliverdina realmente no dura mucho tiempo y pasa por medio de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina indirecta, o también se le conoce como bilirrubina no conjugada. La bilirrubina indirecta se va a lo que es circulación sistémica. Y la bilirrubina indirecta después llega a lo que es el hígado.
En el hígado, la bilirrubina directa se va a convertir en bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Y esa bilirrubina conjugada va a irse por dos vías. Una se va a ir a las heces, que le va a dar el color, ese color como café de las heces, que se le conoce como estercobilina. Y está la porción de la orina que le da ese color como amarillo a la orina, que se le conoce como urobilina. Entonces, de nuevo, cuando pasa esta porción del sistema reticuloendotelial, que son tres órganos, el vaso, el hígado y la médula ósea, los macrófagos que están ahí le van sometiendo y le van quitando, por así decirlo, membrana a lo que es el eritrocito. Le quitan membrana, y cuando se destruye el eritrocito, las partes de la globina, o sea, las partes proteicas, se vuelven a reciclar, y una vez recicladas, se queda el grupo hemo. El grupo hemo necesito yo sacarlo. ¿Por qué? Porque es una molécula química que incluso puede llegar a ser tóxica si se oxigena mucho, o si hay como oxidación de la misma molécula, puede llegar a ser como tóxica. Entonces, ¿qué necesito yo? Eliminar el grupo hemo. ¿Cómo lo elimino? En estos pasos de acá. Nuevamente, el grupo hemo en el sistema reticuloendotelial, que es el vaso, el hígado y la médula ósea, se convierte en biliverdina por medio de la homoxigenasa. Y miren, aquí de una vez se va el CO2, el monóxido de carbono, y se va el hierro, pero ya no se va el hierro en ion ferroso, se va en ion férrico. Y entonces este ion férrico se va y se vuelve a reutilizar. Y de hecho, vean esto es algo bien importante. Este monóxido de carbono que está acá es el único monóxido de carbono que se forma de manera natural en el cuerpo. Nosotros no formamos monóxido de carbono nunca más en la vida, solamente en este proceso bioquímico. En este proceso bioquímico, específicamente en la conversión del grupo hemo en biliverdina, formamos monóxido de carbono. Solo aquí. Después ya no en ninguna otra ruta metabólica formamos monóxido de carbono. Después dijimos que la biliverdina pasa a ser lo que es bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina indirecta pasa después, posteriormente, a lo que es, o sea, se va a circulación sistémica, o también se le puede conocer como bilirrubina no conjugada. O sea, puede ser indirecta o no conjugada, de ese mismo término. Y luego, esta pasa a lo que es el hepatocito. En el hepatocito, pues ya se conoce como una bilirrubina indirecta, y se convierte en una bilirrubina directa o ya conjugada, y luego ya se va a su mayor porción, se elimina por las vías biliares y se va a las heces. En las heces, pues obviamente le da el color verdecito o el verde como marrón, que se le llama esterocorbilina, y en la parte de la orina, que le da el color amarillo, se le llama urobilina. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, existe una patología que se llama el Kernecticus o Kerniterus. ¿Qué pasa cuando hay mucha bilirrubina? O sea, y si se dan cuenta, bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada no puede salir a circulación sistémica solo así porque sí. Tiene que unirse a lo que es la albúmina. O sea, la bilirrubina indirecta se le pega a la albúmina y así se va a circulación sistémica. La bilirrubina indirecta es liposoluble. O sea, que ella no puede salir, ella es liposoluble, es que se puede como disolver en grasa, ¿verdad? Pero no puede andar libre en el agua. O sea, es hidrofóbica. Entonces, para que la bilirrubina indirecta se pueda ir a circulación sistémica, se le tiene que amarrar a la albúmina, y la albúmina se la lleva. Muchas veces, cuando hay una destrucción del eritrocito bastante elevada, o alguna de estas opciones, por ejemplo, esta enzima que está aquí no existe y no hay conversión de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, la bilirrubina indirecta o la bilirrubina no conjugada se aumenta.
Y entonces esta bilirrubina aumentada puede llevar a situaciones en la que los pacientes, como dijimos, que la bilirrubina indirecta es liposoluble, puede empezar a depositarse en tejidos periféricos. También, sobre todo, en el cerebro. Cuando la bilirrubina indirecta, por así decirlo, se eleva demasiado, existe entre la circulación sistémica y entre el sistema nervioso central una barrera que es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica únicamente deja pasar sustancias liposolubles. La bilirrubina es liposoluble. Y entonces cuando la bilirrubina es liposoluble y se acumula en circulación sistémica y se empieza a depositar en tejidos periféricos, entonces las personas empiezan a tener como alteraciones neurológicas importantes. ¿Por qué? Porque se está acumulando bilirrubina en porciones en donde no debería. Y esa bilirrubina puede desplazar lo que es tejido nervioso importante. Por eso es que se le conoce como a esta porción, a esta enfermedad, en la acumulación de bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada, como Kernicterus. Esta es la enfermedad que se conoce. Yo creo que Regina me preguntó una vez de esto, ¿no? Sí, fui yo. Sí, fui yo quien preguntó eso. Así. Pero no sé si te resolví tu duda en ese momento, o ahorita te la resolví tal vez. ¿En los dos? Ah, ok. Va. Entonces, ¿preguntas con esto? ¿No? No, todo claro. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del hierro, del metabolismo del hierro como tal. El hierro, pues la importancia biológica del hierro es un oligoelemento esencial indispensable para la síntesis de hemoglobina y la mioglobina. La mioglobina también es como una porción de la globina, pero que está en el músculo. El transporte de oxígeno, función de enzimas oxidativas, como ya les había dicho, los citocromos P450, la eritropoiesis normal, porque si se recuerdan, ¿dónde era que se formaban los eritrocitos? En la médula ósea, van a decir, y es cierto, pero ¿en qué parte de la médula ósea? ¿En qué porción? ¿En la médula ósea roja? En la médula ósea roja, pero si yo hago un corte, una biopsia, digamos, o un aspirado de médula ósea, ¿dónde espero yo ver a los precursores de los eritrocitos para que les den el hierro? ¿Agrupados en dónde? En las islas eritroblásticas. ¿Se recuerdan? Las islas eritroblásticas eran un macrófago grandote que reciclaba el hierro, lo reciclaba y se lo daba a los precursores de lo que iban a hacer los eritrocitos, y se los daba para que ellos lo pudieran como incorporar. Entonces el hierro también funciona para una eritropoiesis normal. Y el metabolismo energético celular, que eso lo van a ver en bioquímica, pero el hierro es importante para las porciones de los citocromos P450 en la cadena de electrones, específicamente creo que en la enzima número 3, en donde ellos sirven para poder generar ATP. Bueno, tanto la deficiencia como su exceso son patológicas, o sea, tanto la deficiencia, o sea, la reducción de hierro, como su exceso puede llevar a situaciones patológicas. Por lo que el metabolismo del hierro está sumamente regulado. Miren, un problema muy grande, muy grande que tenemos hoy en día es que, como les dije, el personal médico, o sea, el clínico, muchas veces no sabe distinguir en el tipo de anemia que puede tener el paciente, y no todas las anemias se resuelven administrándole hierro o administrándole complejo B al paciente. A ver, les voy a poner en analogía, digamos. Cuando ustedes están en su casa y se les va el agua, ustedes dicen, bueno, me quedé sin agua, ¿verdad?
Pero el problema realmente, o sea, el quedarse sin agua es una consecuencia de algún problema que viene de base. Por ejemplo, se rompió la bomba, por ejemplo, de suministro de agua, no hubo suficiente abastecimiento, alguien les está robando el agua de algún otro lado, o sea, la falta de agua en sus casas, por así decirlo, es resultado de algo de base. Y entonces yo tengo que resolver ese algo de base para que haya de nuevo agua en mi casa. No sé si me entendieron ahí. Me expliqué con eso. Dígame si sí o no, por favor. ¿Podrías explicarlo de otra manera? De otra forma, digamos, ¿cómo? ¿Qué otro ejemplo te podríamos poner? Por ejemplo, la luz también podría ser. Digamos, tú te quedas sin luz en tu casa, ¿cierto? Entonces te quedas como en oscuras, no tienes luz ni nada. Pero la luz se te fue porque pudo haber pasado varias cosas. Número uno, puede ser que un rayo le cayó ¿cómo se llama esto? Al transformador de energía. Esa puede ser una. Otra puede ser, por ejemplo, que se cayó la planta eléctrica. E incluso puede ser que vino una tormenta solar y le dio radiación y ya no pudo pasar bien lo que es la energía eléctrica. Otra puede ser que no pagaste la luz y te la quitaron. Entonces, realmente el que te hayas quedado sin luz, ¿verdad? Es una consecuencia de algo de base, en donde tú tienes que resolver, o alguien tiene que resolver ese algo de base para que tú tengas luz de nuevo. Si se arruinó el transformador, arreglar el transformador. Si se cayó la torre energética, volver a levantar la torre energética. Si es una tormenta eléctrica o una tormenta solar, esperar que pase la tormenta solar. Si es, por ejemplo, que no pagaste la luz, tenés que pagar la luz para volver a tener energía eléctrica. Pero el corte de energía eléctrica no es el problema, es la consecuencia de un problema de base, de un problema subyacente. No sé si ahí me expliqué. Sí, gracias. Muy bien. O también podría ser, digamos que tú vendes, por ejemplo, en un puesto, te voy a dar un ejemplo, tú vendes azúcar, ¿verdad? Y un día aparece que te quedas sin tu capacidad de vender azúcar, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, pero ¿por qué ya no me han traído, mis proveedores ya no me traen azúcar? Bueno, puede ser muchas cosas. Número uno, puede ser que la caña de azúcar se haya escaseado. Número uno, puede ser que hayan bloqueos, que no pueden dejar pasar a los transportistas. Puede ser que los mismos transportistas estén haciendo bloqueos. Puede ser de que la gasolina esté muy cara, que los transportistas ya no quieran salir. Puede ser que el paso esté interrumpido porque hubo una tormenta y se cayeron todas las vías. Y entonces, el que tú no tengas esa capacidad de poder vender azúcar porque ya te desabasteciste de azúcar, digamos, no, ese es un problema, es una consecuencia, pero el problema de base es, número uno, porque ya no había suficiente cantidad de caña de azúcar, porque los transportistas te hicieron paro, incluso porque no le pagaste a los proveedores, porque no hay paso, porque se cayeron las carreteras. Entonces tú tienes que resolver cualquiera de esos problemas o todos los problemas para volver a tener tu abastecimiento de azúcar. Pero realmente el abastecimiento de azúcar o de lo que vayas a vender no es un problema, esa es tu consecuencia. El problema es lo que está generando tu consecuencia como tal. Ahí tal vez ya creo que tal vez con esos ejemplos tal vez ya me explico un poco mejor, ¿cierto? Sí. Bueno, habiendo dicho esto, ahora regresémonos a la parte que nos conviene, que es las anemias. Las anemias es cuando hay una hemoglobina disminuida, ¿verdad? O sea, hay una generalmente menor a 12. Cuando las anemias
patojos no son una enfermedad. Yo no puedo decirle a un paciente, usted está enfermo de anemia. No, 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 no. La anemia es una consecuencia de algún problema. ¿Cuáles pueden ser esos problemas? Puede ser pérdida de hierro. ¿Cómo puede perder un paciente un hierro? Pues por un sangrado constante. Puede perder, por ejemplo, niveles de vitamina B12 porque no está comiendo, desnutrición crónica. Pero si se dan cuenta, es un problema de base. Puede ser que los pacientes tengan algún tipo de una anemia autoinmune, donde el problema es autoinmune y esa destrucción de los eritrocitos me lleve entonces a una anemia. Puede ser que el paciente sea un paciente enfermo renal, donde se recuerdan que ayer les expliqué que las células juxtaglomerulares liberaban eritropoyetina. Y esa eritropoyetina llegaba a la médula ósea y le daba instrucciones a la médula ósea de generar eritrocitos. Pero puede hacer de que no haya la suficiente cantidad de eritropoyetina para poder sintetizar los eritrocitos como tal. Entonces, si se dan cuenta, todo eso me va a llevar a una consecuencia, y esa consecuencia es una anemia. Las anemias no son enfermedades, son condiciones o son consecuencias de algún problema de facto que yo tengo que resolver. Entonces, el médico muchas veces cuando ve anemia, lo primero que hace es darle vitamina B12 y darle hierro. Pero ponte a pensar tú, ¿de dónde viene esa anemia? No todas las anemias van a resolverse con hierro. No todas las anemias se resuelven con hierro. Entonces, cuando un médico vea que un paciente tiene una anemia y de una le receta hierro o vitamina B12, ese no es un buen médico, porque no sabe y no busca por qué razón el paciente está teniendo una anemia. Fíjense que aquí les cuento una anécdota. Yo cuando estaba haciendo mis prácticas ahí en EDC, ahí en el Aboclip, mi mejor amigo estaba como entrando a una chica. Y con tal de que, la cosa es que la abuela de la chica como que se enfermó, y entonces vino y ella fue al médico, le hicieron un examen de laboratorio y la hemoglobina estaba como en 6 o 5. La señora no sé cómo caminaba. O sea, por los suelos la hemoglobina. Y entonces vino el médico y dijo, lo mejor ahorita es transfundirle sangre, ¿verdad? Y yo le digo yo, qué raro. El médico debería de buscar la razón por la cual el paciente tiene este estado anémico, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no se viene aquí al laboratorio? En el laboratorio vemos qué es lo que pueda tener. Y entonces llegó al Aboclip en ese tiempo y le hicimos una hematología. La hematología realmente mostró 6, o sea, una hemoglobina de 6. Los reticulocitos estaban elevadísimos. ¿Por qué? Porque la médula ósea estaba intentando responder a esa cantidad, a esa anemia, sacando reticulocitos. O sea, los reticulocitos estaban elevados. Y después nos dimos cuenta de que entonces vino la hemoglobina reticulocitaria, que también es otra prueba que posiblemente la vamos a ver, nos indicaba la cantidad de hemoglobina que estaba disponible en ese momento. Y la cantidad de hemoglobina que estaba disponible en ese momento era baja. Eso quiere decir que ese paciente no estaba formando, por así decirlo, hemoglobina como tal. Y entonces, ¿por qué no puede formar el paciente hemoglobina? Hay dos opciones. El problema puede ser porque viene del grupo hemo o porque viene de las cadenas globínicas. Una de esas dos. O porque no puede formar el grupo hemo o porque no puede formar la cadena de globina. Y algo que ustedes tienen que aprender siempre en medicina o en el laboratorio es que la respuesta al diagnóstico siempre, muchas veces, es la respuesta más fácil. Entonces nosotros nos preguntamos, tal vez lo más importante aquí es que ella está perdiendo hierro. ¿Pero por qué? Era una señora ya de 80 años, imagínense, 80 años. Entonces, los pacientes, generalmente de 70 años para arriba, puede ser que ellos tengan sangrado gastrointestinal. Entonces yo le pregunté, o sea, cuando vimos eso, el paciente fue a su casa
Y yo le pregunté a él, ¿le puedes preguntar a la señora si en algún momento de estos días ella ha sentido algo raro cuando ha ido a defecar? Y él me dijo, bueno, yo le pregunto, está bien. Pero yo no le dije, pregúntale si ha sacado sangre por las heces o algo así. No, solo que si ha notado algo raro cuando defeca. Y la respuesta de la señora fue de que ella, cuando va a defecar, defeca de color negro. Eso significa que la persona estaba teniendo una pérdida sanguínea a nivel intestinal. Bingo. ¿De dónde venía esa anemia? La anemia venía porque el paciente tenía un sangrado gastrointestinal. ¿Cómo lo confirmamos? Con una prueba de sangre oculta en heces. Una prueba de sangre oculta en heces es prácticamente poner una prueba, dejarle caer una cierta porción de heces y luego corre por como una prueba rápida, te va indicando si va encontrando, por ejemplo, sangre. Y entonces si esa prueba es positiva es porque hay sangrado a nivel gastrointestinal. Entonces el paciente estaba perdiendo hierro por ese sangrado intestinal. Entonces ya le dijimos, nosotros ya le generamos un reporte para el médico en donde le dijimos, no, la mejor opción de tratamiento ahorita no es darle hierro, no es la transfusión, es darle hierro al paciente para poder compensar ese hierro, ni siquiera vitamina B12, dele hierro y dele hierro a nivel intravenoso. Entonces le dieron hierro y me da risa porque me dicen que hubo un antes y un después, porque, o sea, ella entró al médico, vio los resultados del laboratorio. Nosotros en el laboratorio podemos opinar, o sea, nosotros podemos dar nuestra opinión y obviamente nosotros redactamos al médico en la parte de abajo, en el laboratorio, en la voclip, le pusimos, el paciente tiene tanta cantidad de reticulocitos, tiene tanta cantidad de anemia, tiene tanta cantidad de superfil de hierro. Por favor, verifique que el paciente por la edad no haya tenido una cuestión gastrointestinal, refiérase a la clínica. Y entonces ya en la clínica el médico ya le pregunta al paciente y todo, y entonces decide, ¿verdad? Y nosotros también pusimos, se recomienda que si el paciente tiene sangrado gastrointestinal, dale hierro a nivel intravenoso. Y entonces cuando el paciente llegó a la clínica, entonces el médico vio eso, ya le dieron al paciente hierro intravenoso y al día siguiente dice que la señora estaba como que sin nada, o sea, que se recuperó al 100, pero ya vieron, o sea, esa es la razón por la que uno tiene que aprender a poder saber de dónde vienen las anemias. Las anemias no solo es, imagínense que haya ido con un médico que le haya dicho, ay sí, tome ese hierro y el hierro tomado, ¿cuánto de hierro tomado desperdiciamos? Número 1. Número 2, cobalamina, eso tiene mucha vitamina B. Y la vitamina B a este punto no iba a ser necesaria porque lo que estaba perdiendo el paciente era hierro en ese momento. Bueno, en el adulto promedio uno necesita de 3 a 4 gramos de hierro total. Los compartimientos de hierro pues están en la hemoglobina del 65 a 70%, los depósitos que están en la ferritina, en la hemosiderina, que es del 20 a 25, en la mioglobina, que es prácticamente la hemoglobina del músculo, enzimas y citocromos, como vimos, citocromo P450, y el plasma, que es la transferrina, que es menos del 1%. Bueno, ahora vamos a hablar entonces acerca de cómo es que llega el hierro a esta porción del intestino, o cómo es que se absorbe el hierro como tal. Bueno, el sitio de absorción es prácticamente en el duodeno y el yeyuno proximal. Esto lo van a ver ustedes, o bueno, lo vamos a ver de hecho en anatomía, dónde queda el duodeno y dónde queda el yeyuno proximal. Las formas de hierro, perdón, que yo puedo obtener, pues proceden de alimentos de origen animal o también puede venirse de porciones vegetales, porque las porciones vegetales, ellos tienen ¿cómo se llama esta sustancia que le da color verde a las hojas? La clorofila. La clorofila también, la clorofila también tiene hierro, y entonces estas porciones son aportes dietéticos de lo que es el hierro. Entonces, el hierro, que no es grupo hémico, o sea que el hierro en esta porción que está acá, como F3, que es ion férrico, es reducido a lo que es ion ferroso por esta enzima que está acá. Ese nombre de la enzima no me lo sé, pero es esa enzima que convierte prácticamente el ion férrico en ion ferroso. El ion férrico nunca se va a absorber, se tiene que absorber como ferroso.
y luego por medio del transportador DMT1 va a entrar a lo que es el enterocito. El enterocito es la célula del intestino delgado. Entra al enterocito como lo que es ion ferroso, y el ion ferroso puede tener dos opciones. Puede ser que se oxide y se convierte en ion férrico y se almacene en el enterocito por la ferritina, ¿verdad? Por eso decíamos aquí que la ferritina era una porción prácticamente donde se oxidaba. Y después, el ion ferroso, si no lo voy a guardar, lo puedo sacar. Y lo saco a través, o sea, si se dan cuenta, aquí, en esas porciones de acá, que se llaman las microvellosidades del enterocito, van a absorber prácticamente el hierro. ¿Cómo? Como ion ferroso. Lo absorben prácticamente y por el otro lado, o sea, del otro lado pegado a lo que es la circulación sistémica, van a sacar el hierro. Y lo van a hacer por medio de una proteína transmembrana que se llama la ferroportina, que literalmente es como que si fuera una puerta. Por eso se le llama portina. Portina, puerta, ferro, hierro, la puerta de hierro. Y entonces el hierro sale en su estado ferroso y se convierte por medio de esta enzima, que es la hepastecina, se convierte por lo que es a un ion férrico. Se convierte en ion férrico y luego ya se une a la transferina para que la transferina la transporte en sangre. ¿Preguntas? No, bien. Entonces, si se dan cuenta, de nuevo, haciendo un resumen, el hierro, que es este hierro que está acá, es un hierro férrico, se convierte en el lumen, o sea, en el lumen intestinal, o sea, aquí no se ha absorbido, todavía está en el lumen, se convierte en ion ferroso, por medio del transportador DMT1, pasa como ion ferroso dentro del enterocito. Aquí tiene dos caminos, o se va a almacenar en el enterocito siempre por la ferritina y se oxida a lo que es ion férrico, o el ion ferroso sigue su camino y sale por medio de la ferroportina. Por medio de la ferroportina, aquí afuera sale como ion ferroso, pero como ion ferroso no se puede ir, se tiene que ir como ion férrico. Entonces, esta enzima lo convierte en ion férrico, se une a la transferina y a la transferina se va en sangre y se distribuye por todo lo que es el circulación sistémica y a todos los tejidos. La transferina, pues, esta enzima que está acá, que es la transferina, pues esta transporta. ¿Dónde está mi? Vamos. Espérenme. Pues la transferina como tal, ella es la que transporta el hierro. Y como les dije, transporta el hierro en ion ¿qué? Férrico, ¿verdad? A cada molécula de transferina realmente se le pueden unir dos átomos de hierro. Y el complejo, este complejo cuando se le une, que se le conoce como complejo transferina-hierro, se une a receptores principales, por ejemplo, se unen a receptores que están localizados en lugares anatómicos en donde el hierro es importante, por ejemplo, en la médula ósea, para la eritropoiesis, en la mioglobina, en los citocromos mitocondriales o en las enzimas oxidativas. O sea, este complejo sirve como transporte, ¿verdad? Y este transporte le va a llevar la sangre, prácticamente el hierro a la sangre, a todos los sistemas periféricos. Ahora, si se dan cuenta, hay una porción acá que se le llama como la hepsidina, ¿verdad? Esta hepsidina es prácticamente una reguladora de la liberación del hierro. ¿Cómo funciona? Es que lo que pasa es que tampoco, como les había dicho, no puedo darle al paciente una cantidad de hierro demasiada porque también la cantidad de hierro puede llevar a una acumulación, porque como es un metal,
puede ser que en algún momento pueda ser hepatotóxico o nefrotóxico. Entonces, la hepsidina es una hormona. Es una hormona, se recuerdan que ayer les dije que las hormonas podían ser de varias naturalezas, ¿verdad? Químicas. Y esta hepsidina, pues, es una hormona peptídica, o sea, es una hormona de tipo proteica, que se produce principalmente por el hígado, por eso se llama hepsidina. Y es prácticamente el lugar donde se regula el metabolismo del hierro. Y la función principal de esta hormona es controlar cuánta cantidad de hierro entra y sale a circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque si saco demasiado hierro, o sea, si yo dejo pasar mucho hierro, este hierro puede llegar a ser, como les dije, tóxico. O si no dejo pasar nada de hierro, puedo tener una anemia. Entonces lo que necesito es regularlo. ¿Y cómo se regula? Pues por medio de la hepcidina. Y entonces la hepcidina actúa directamente prácticamente aquí en la ferroportina, que es el único transportador, exportador del hierro de las células. O sea, si no existiría esta ferroportina, el hierro se acumularía aquí. Entonces, ¿qué hace la hepcidina? La hepcidina prácticamente es como ese guardián de la puerta, ¿verdad? Que dice, ustedes pueden pasar porque aquí tenemos cantidad suficiente para que puedan pasar. Ustedes ya no pueden pasar porque ya no caben. La hepcidina es esa hormona en donde les dice, pueden entrar, puede salir más hierro o no puede salir más hierro. Esa es la función de la hepcidina. Y el mecanismo de acción es que la hepcidina pues se une a la ferroportina de acá, si se dan cuenta, y luego provoca que la ferroportina se vaya hacia adentro, por eso está aquí hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando la hepcidina se une, sufre un cambio conformacional la ferroportina que hace que se desprenda de la membrana, se vaya para adentro, y luego la ferroportina es marcada por el complejo ubiquitina-ubiquinona y se destruye prácticamente la enzima, y entonces ya se elimina la puerta para que pueda salir el hierro. Y entonces eso es uno de los efectos y principales. O sea, eso es la regulación, por así decirlo, de hierro a nivel sistémico dado por el hígado. ¿Pregunta? ¿Preguntas? No, todo claro. Muy bien. Ahora, vamos a hablar ahora de las islas eritroblásticas. ¿Se recuerdan que yo les había dicho? Las islas eritroblásticas son islas en donde prácticamente se iban formando los eritrocitos, ¿verdad? Y entonces los eritrocitos aquí se van a formar y quien les va a dar el hierro va a ser el macrófago. El macrófago les va a ir dando ese hierro principal para que los eritrocitos se vayan formando. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿pueden ustedes decirme alguno de los estadios de los eritrocitos que puedan reconocer? ¿Los blastos? ¿Cuáles blastos? ¿Ese será un blasto? ¿Este que está aquí será un blasto? Sí. Pero un blasto Espérame. en la isla eritrocética. ¿Cómo se le No conocería a podría este? ser. No podría ser, pero ¿cómo se le conocería a este? Este es un pronormoblasto, ¿se recuerdan? Que fue el primero que les mostré, que es este, ¿ve? Voy a regresar. El Pronormo. problasto, ¿ah? Pronormoblasto. Pronormoblasto. Aquí está. Miren, este es un pronormoblasto. Ahora, ¿este cuál sería? Y esa podría ser el eritroblasto basófilo. Basófilo, porque si se dan cuenta está azulito, todo, ¿verdad? ¿Este cuál podría ser? Podría ser el policromático.
el policromático y estos, el ortocromático, este es un reticulocito, miren este que está aquí, si se dan cuenta, ya es un ortocromático que está sacando el núcleo, que lo está escupiendo, ¿y esto qué sería acá? ¿Qué sería esta porción aquí? Un núcleo escupido. El núcleo. Okay. Ajá, un núcleo que escupieron. Bueno, pero si se dan cuenta, esta porción de acá es así como se va formando o como las islas eritrocitarias van tomando ese hierro y lo van adjuntando y lo van metiendo en lo que es, o sea, el macrófago lo va tomando y lo va como colocando dentro de las células para que se vayan formando lo que es el eritrocito, para que se forme lo que es la protoporfirina 9, o sea, se una a la protoporfirina 9 y cree el grupo hemo. Y conforme vaya avanzando, pues se va formando lo que es el eritrocito como tal. Pero todo esto es prácticamente y se da en el macrófago. El macrófago realmente pues es parte de qué sistema les había dicho que era parte el macrófago. Inmune. Sí, del sistema inmune, pero cuando hablamos del eritrocito, o sea, de la parte de la eritropoiesis, o más bien del metabolismo del eritrocito. Era el sistema reticuloendotelial, ¿verdad? Porque ellos iban a estar tomando, por así decirlo, ellos le iban a ir quitando membrana cada vez que pasara el eritrocito para ir destruyéndolo. Y cuando se destruía, porque ya había cumplido prácticamente su etapa de maduración, se destruía, agarraba el grupo hemo y lo convertía a lo que era necesario en ese momento, que era la bilirrubina no conjugada. O sea, pasaba a la biliverdina, luego la biliverdina pues ya pasaba a la bilirrubina no conjugada y después ya se da a toda la parte. Bueno, pero las islas eritroblásticas se encuentran en la médula ósea. Ahí es donde ocurre la eritropoiesis, ¿verdad? Y estas porciones de acá tienen un macrófago central. Siempre, nunca se les olvide esto, siempre hay un macrófago. Y el macrófago pues cumple esa función de estructural prácticamente, metabólica, y regula también el suministro de hierro para la síntesis de la hemoglobina, que otra vez viene dado por las globinas y por el grupo hemo. El hierro pues que maneja el macrófago proviene prácticamente del hierro que se almacena o se distribuye. Por ejemplo, pueden ser eritrocitos ya viejitos que puedan pasar aquí por la médula ósea. Digamos que hay un eritrocito viejito, pasa por la médula ósea y este macrófago con sus pseudopodos que tienen hasta acá se lo roba y entonces viene y agarra ese hierro y lo vuelve a introducir para poder ser reciclado. Este eritrocito viejito se le conoce como un eritrocito senescente, por no decirle eritrocito viejo, pero es un eritrocito senescente. Y este es el eritrocito que se va a fagocitar, o sea, se va a destruir y se va a reciclar el hierro. Durante la fagocitosis, o sea, durante cuando el macrófago fagocite al hierro, la hemoglobina se degrada, el grupo hemo pues, se libera el hierro y el hierro pasa al citoplasma del macrófago y luego en el citoplasma del macrófago pues este aporta la cantidad de hierro diario para el eritropoiesis. El macrófago realmente, pues, hace lo mismo que, como que si fuera el enterocito. Hace la misma función. Digamos que esto ya no es un enterocito, sino que es un macrófago, lo mismo. Toma lo que es agarra lo que es el ion férrico, lo pasa a ferroso, lo introduce, el ion ferroso aquí, si lo va a guardar, lo guarda por la ferritina, si no pasa por la ferroportina, sale por la ferroportina, la psina es lo que lo regula, y después inmediatamente se une a lo que es la transferina, y la transferina se lo va a dar a lo que es los eritrocitos maduros para formar el grupo hemo, para unirse a la protoporfirina 9 y formar el grupo hemo para llevar
el oxígeno. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Vamos a hablar ahora de los índices eritrocitarios. Los índices eritrocitarios son parámetros calculados a partir del hemograma, o sea, de la hematología. Miren, ya no se acostumbran a decir hay que hacerse una hematología completa. Las hematologías deberían de ser ya completas. O sea, yo no sé por qué le dicen hematología completa si las hematologías no existen, las hematologías incompletas. O sea, la hematología debería ser una hematología. Pero no se acostumbren a decirle hematología completa, díganle hematología como tal, la prueba de laboratorio. Los índices pues, eritrocitarios son parámetros calculados a partir del hemograma o a partir, por así decirlo, de la hematología, que permiten evaluar el tamaño, el contenido de hemoglobina y la concentración de hemoglobina en los eritrocitos. Y son fundamentales para la clasificación y la orientación diagnóstico de las anemias. Vamos a hablar primero del volumen corpuscular medio, el BCM. Este evalúa el tamaño promedio de los eritrocitos. La unidad es en femtolitros y los valores de referencia es de 80 a 10 femtolitros. ¿Qué evalúa esta prueba? Bueno, es que los eritrocitos tienen un volumen. Aquí, por ejemplo, miren, tienen acá un volumen. Digamos que se estandarizó en su momento, agarraron cierta cantidad de eritrocitos y los midieron y dijeron, bueno, todos esos eritrocitos, el promedio, ellos miden de entre 80 a 100 femtolitros. Eso quiere decir que todos los eritrocitos que estén por debajo de este promedio van a ser microcitos. Van a ser microcitos. O sea, van a ser eritrocitos pequeños. Y todos los eritrocitos que van a ser mayor de 100 van a ser macrocitos. Entonces, es como por ejemplo que dijéramos, en Guatemala la mayoría de varones, o sea, de hombres, miden entre 1,70 a 1,76. Eso es el estándar de varones, ¿verdad? Y eso quiere decir que si un varón mide 1,60 es pequeño, es bajo, pero si mide mayor de 1,76 es una persona grande, alta. O sea, si está en el promedio, es una persona pues, que está bien. Pero si es una persona que mide menos del promedio, es una persona baja, y si es una persona que mide más del promedio, es una persona alta. Entonces, lo mismo pasa con los eritrocitos. Si el volumen, por eso se llama volumen corpuscular, es como del cuerpo medio. ¿Por qué medio? Porque se hizo una media, o sea, del conteo se sacó una media. Y entonces así podemos decir, bueno, tenemos entonces volumen corpuscular medio, si son menores, son microcitos, si son mayores, son macrocitos. Entonces, si el paciente tiene una anemia y yo veo que el volumen corpuscular medio está disminuido, este paciente tiene una anemia microcítica. Si el volumen corpuscular medio, el paciente tiene anemia, y el volumen corpuscular medio está normal, el paciente tiene una anemia normocítica. Si el paciente tiene anemia y yo le veo el volumen corpuscular medio aumentado, significa que el paciente tiene una anemia macrocítica. Ahora bien, vean los ejemplos. Las anemias microcíticas generalmente se dan por lo que es la ferropenia, o sea, la disminución de hierro, talasemias. Las talasemias, vamos a ver qué son talasemias más adelante, entonces voy a explicar ahorita porque me voy a extender. Las anemias normocíticas, eso quiere decir que se están liberando los eritrocitos en el tamaño correcto, se están liberando los eritrocitos, pero lo que pasa es que se están liberando pocos, por eso es que hay anemia, pero el tamaño de los eritrocitos es normal, y esto puede deberse a una hemorragia aguda o una anemia de enfermedad crónica, por ejemplo, la anemia de la enfermedad de los enfermos renales.
Las anemias macrocíticas se puede dar por déficit de vitamina B12. Y es que cuando son macrocíticas, por ejemplo, y se va haciendo una división celular, necesitamos B12 o ácido fólico para que el núcleo se pueda separar y para que pueda haber esa citocinesis, o sea, para que se puedan separar las dos células. Pero cuando yo tengo vitamina B12, la célula empieza a crecer, a crecer, a crecer y le cuesta dividirse. Y entonces, como empieza a dividirse, como le cuesta dividirse, va creciendo en volumen. Y entonces van saliendo eritrocitos grandotes, o sea, macrocíticos. Y eso se le conoce como una anemia macrocítica. Por eso, si un médico ve una anemia microcítica, tendría que pensar en una deficiencia de hierro. Y si el médico ve una anemia macrocítica, debería de pensar en la deficiencia de ácido fólico y orientar el diagnóstico y el tratamiento dependiendo del tipo de anemia que vea. No darle porque si ustedes se dan cuenta, lo primero que dan es hierro. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una anemia macrocítica? ¿O qué pasa si el paciente tiene una anemia normocítica? O sea, ustedes, peor aún, ¿cómo le vas a dar hierro a un paciente enfermo renal? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que nos sirve a nosotros en los índices eritrocitarios. El volumen corpuscular medio nos dice cómo está de tamaño los eritrocitos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, solo denme un minuto, porque necesito hacer una llamada así rapidito antes de las 8 y ahorita regreso.
Perdón. Y... Aquí está. ¿Tienen alguna pregunta con los índices eritrocitarios? No, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media evalúa la cantidad promedio de hemoglobina por eritrocito. Eso quiere decir que la unidad debería ser, la unidad de evaluación es picogramo y los valores de referencia es de 27 a 33 picogramos. Eso quiere decir, de nuevo, hemoglobina, pues hemoglobina corpuscular es por cuánto hay en el eritrocito, y la media porque se hizo una media de la evaluación de todos los eritrocitos. Entonces, si es así, los eritrocitos pues tienden a ser, digamos, el eritrocito tiene que tener una cierta cantidad de hemoglobina dentro, ¿verdad? Si esa cantidad de hemoglobina que está dentro no se está sintetizando de manera correcta, o sea, el eritrocito va a perder color, porque si se recuerdan, la hemoglobina le da un color rojo. Eso quiere decir que a todos aquellos eritrocitos que no tengan o sinteticen una hemoglobina normal, o sea, el color rojo se va a disminuir. Por lo tanto, los eritrocitos van a ser hipocrómicos, ¿sí? Ahora, los eritrocitos que tengan una hemoglobina normal se le van a llamar eritrocitos normocrómicos. Ahora, si se dan cuenta, ustedes podrán decir, Andrés, pero aquí tenemos un micro, normo y macro. ¿Por qué aquí no tenemos un macro? Porque la hemoglobina no debería o sea, no existe que en el eritrocito haya más hemoglobina de la que debería, porque no cabe. Entonces no hay un eritrocito, por ejemplo, macrocrómico o hipercrómico. No existe. Y si sería un eritrocito hipercrómico, sería un eritrocito que sería inmaduro. Porque si se recuerdan, cuando nosotros nos regresamos a las células inmaduras, está el eritrocito, que es el ortocromático, ¿verdad? Y entonces podría verse así, pero no. Aquí únicamente existen eritrocitos hipocrómicos porque tienen deficiencia de hemoglobina, o pueden ser eritrocitos normocrómicos porque tienen la hemoglobina normal. Entonces, puede hacer que el paciente tenga una anemia, por ejemplo, hipocrómica, o una anemia normocrómica, ¿sí? La concentración de hemoglobina corpuscular media. La concentración evalúa la concentración que se encuentra dentro del eritrocito, pero realmente ya no es como un valor predictivo más que esta. Por ejemplo, normocrómico, por ejemplo, una microcítica y normocrómica, estos son los únicos índices eritrocitarios, porque después, anteriormente se hacía esta evaluación, pero llevaba mucho la confusión, porque una era que medía la hemoglobina como tal, porque esta mide la hemoglobina de hemoglobina por eritrocito, y esta es la hemoglobina que se mide dentro del eritrocito. De nuevo, esta mide la hemoglobina y esta mide la hemoglobina dentro del eritrocito. Entonces decían, bueno, pero es que igual la hemoglobina que está afuera como la que está adentro me va a dar como que la misma cantidad. Entonces, este es un índice eritrocitario que todavía lo ven en el curso, pero realmente en clínica ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque evalúa la concentración de hemoglobina dentro del eritrocito. La unidad es gramos decilitro. ¿Por qué gramos decilitro? Porque es la concentración que está dentro del eritrocito. Los valores de referencia es de 32 a 36 gramos. Cuando hay una disminución, hay una hipocromia, o sea, frecuente en anemias ferropénicas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si yo tengo una deficiencia de hierro, al momento de crear el grupo hemo, no voy a poder unir la proporfirina 9 al hierro y crear el grupo hemo. O sea, el grupo hemo. Por lo tanto, el grupo hemo, el hierro se va a disminuir, y esa disminución me va a llevar a una anemia ferropénica. Aparte, si yo aumento, por ejemplo, si aumenta el volumen corpuscular medio, que es muy poco común,
puede observarse en esferocitosis hereditarias o interferencias analíticas. Por ejemplo, en pacientes que tengan, por ejemplo, cáncer y se les esté dando alguna quimioterapia. Puede llevar a que haya una acumulación de la hemoglobina corpuscular media y puede hacer de que entonces yo ya catalogue a esta como una hipercromía, pero no sirve su evaluación. Generalmente solo son esos dos índices eritrocitarios los que a mí me importan en la clínica. El volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Y de hecho, ya ahora la mayoría de lugares utilizan únicamente el volumen corpuscular medio. Yo cuando hacía, por ejemplo, evaluaciones o reportes de anemias en el hospital donde estaba, lo hacía en base al volumen corpuscular medio y me apoyaba un poco también en la hemoglobina corpuscular media. Fíjense que cuando yo estaba en el hospital teníamos un paciente de que el paciente estaba saliendo de cirugía y entonces al paciente no se recuperaba de la anemia y no se recuperaba de la anemia, llevaba 5 días y no se recuperaba de la anemia. Y entonces, pero la anemia que tenía el paciente era una anemia normocítica normocrómica, ¿verdad? Y entonces aquí los médicos se preguntaron, ¿por qué el paciente tiene una anemia normocítica normocrómica? ¿Verdad? Y entonces era obvio, el paciente tenía una insuficiencia renal aguda por el tipo de cirugía que había tenido. Por lo tanto, la eritropoyetina no llegaba lo suficiente a los eritrocitos, pero los eritrocitos salían normales en tamaño y salían normales en hemoglobina. Y entonces era una anemia normocítica normocrómica, muy, muy característica de los pacientes enfermos renales o de las hemorragias agudas. Así es como se clasifican las anemias y así es como deberían de representarse y de leerse las anemias como tal. Después está el ancho de distribución eritrocitaria. Este es sumamente importante porque lo vamos a ver en las anemias o cuando hay, por ejemplo, una destrucción de eritrocitos, que evalúa la variabilidad del tamaño de los eritrocitos, o sea, una anisocitosis, y la unidad es por porcentaje. O sea, digamos, yo tengo un eritrocito acá, y tengo otro eritrocito acá, y tengo otro eritrocito acá. Esto lo que me va a hacer es que me va a medir el tamaño que existe entre uno y el otro. O sea, el espacio, perdón, que hay entre uno y el otro. Si yo tengo, por ejemplo, un eritrocito normal y tengo un microcito, un microcítico, un microcito, un microcito, un microcito, obviamente aquí se va a ver alterado, porque el espacio se va a reducir, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, si se dan cuenta, va a haber un cambio entre los espacios, porque de repente voy a tener otro normal acá y voy a tener otro espacio por aquí, pero como aquí hay eritrocitos pequeños, el espacio entre el normal y el normal se va a ver más alejado, ¿verdad? Y entonces va a haber un aumento del RW. Entonces la presencia de eso me da a mí la idea de que hay eritrocitos de diferentes tamaños. Y yo tengo que darle al paciente, tengo que ver de dónde viene esa distribución de tamaños distintas. Fíjense que a veces en las leucemias, los blastos, digamos que esto es un blasto, y luego bajar los nucleolos, los blastos empujan tanto a los eritrocitos, los empujan así, por así decirlo, que cuando yo veo un RDW alterado, o sea, elevado, lo primero que yo tengo que hacer es un frote, o sea, un frote periférico, ¿verdad? Coloco una gota de sangre, hago el frote, lo tiño con RIDE y empiezo a ver. Entonces el paciente puede ser que tenga una drepanocitos, que tenga, por ejemplo, células de embala, etcétera. Y entonces vengo y empiezo a ver esto. Y si encuentro un blasto, digo yo, bueno, es que entonces el RW está elevado porque el blasto me está empujando los eritrocitos y eso hace que la distribución eritrocitaria en todo el espacio sea distinto y haya un aumento, ¿verdad? Con eso estaríamos entonces con los índices eritrocitarios. No sé si tienen alguna pregunta.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia tiene el RWCB con el SD? El SD. Ajá. ¿Con cuál? Este. No. No, es que creo que es otro tipo, porque me hicieron una metodología hace poco y había un parámetro que es el RDWCB y el otro es RDWSD. Ah, SD es, ¿qué me dijiste? Es RDW, RC, y me dijiste el otro. RWSD. Entonces uno es RC y el otro es SD. ¿Así? Uno es CV, por decirlo así, y el otro es SD. No te entiendo. Ponémelo en el chat. A ver si te entendí. RDW, que SU, dijiste. Ajá, CB. ¿Y el otro? Ah, el SD. Va, mira, pues la diferencia es siempre siguen siendo los mismos. Factores eritrocitarios. Lo que varía uno con el otro es, por ejemplo, que uno es dependiente del volumen corpuscular medio y el otro es independiente del volumen corpuscular medio. El RDWCB es dependiente del volumen corpuscular medio. O sea, te lo voy a poner aquí. Cuando te hicieron la metodología, el RDWCB, ese es dependiente del volumen corpuscular medio. Y el otro, que es el RDWSD, es independiente del volumen corpuscular medio. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos entre uno y el otro? Uno es porque uno se hace con cálculo matemático y el otro se hace dependiendo del coeficiente de variación usando el volumen corpuscular medio. Y es que si tú, por ejemplo, tenés el volumen corpuscular medio, te dice, bueno, yo tengo, como te lo había dicho, tenemos una anemia microcítica, ¿verdad? Entonces las anemias microcíticas, obviamente yo solo voy a poder decir que son microcíticas si evalúo el volumen corpuscular medio. Si evalúo el volumen corpuscular medio, yo puedo decir, es una anemia microcítica, ¿verdad? Y entonces el otro, entonces el primero, que es el CB, ese es dependiente, por así decirlo, del volumen corpuscular medio, porque lo va a medir en base a dependiendo si hay una anemia microcítica, macrocítica o normocrómica. Y el otro, que es el SD, se va a evaluar dependiendo del equipo, o sea, dependiendo cómo el equipo lo vaya a leer. El equipo lo que hace es que tiene una celda. Tiene, por ejemplo, aquí una celda y tiene otra celda. Y aquí tiene un campo magnético con electricidad. Cuando el eritrocito pasa por esta celda, el eritrocito perturba esta electricidad que se encuentra de este lado. Dependiendo de cuánta cantidad es de electricidad que perturba, generalmente es una electricidad que pasa o un magnetismo que pasa de un lado hacia este. Entonces, cuando pasa el eritrocito, dependiendo de la cantidad de electricidad o de magnetismo que viene y que perturba, generalmente se hace una lectura. Y esa lectura a nosotros nos va a decir el tamaño del eritrocito. Cuando van pasando varios eritrocitos por esta parte, entonces esa lectura nos va a arrojar lo que es el RDW SD, porque lo hace el equipo por medio de la impedancia, mientras que el RDW-CB se va a hacer en base a la anemia que constituye el paciente. Si tiene
un microcítico, si tiene una normocrómica o si tiene una macrocítica, o incluso si no tiene anemia. Se puede hacer ese conteo dependiendo del volumen, porque el volumen igual, o sea, es la distribución que puede haber del eritrocito dependiendo del volumen, y yo puedo calcular, dependiendo de ese mismo volumen, cómo van a estar distribuidos en un espacio normal. Entonces me expliqué. Sí, sí, te entendí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, todo claro. ¿Seguros? Por el momento sí. Bueno, entonces eso creo que sería todo el día de hoy. ¿Cómo les ha parecido el curso? ¿Les ha gustado? ¿No le están entendiendo? ¿Sienten que es mucha información? Bastante